hay que reconocer las herramientas que tiene la academia para proponer, preguntarse para quién hago lo que hago y qué puede transformar mi lugar, mis preguntas, mis análisis, mis formas de participar. Y esto hace parte de reconocer que al fin y al cabo pues la academia es política. El desarrollo se ha instaurado en los países como un ideal al que se debe llegar por medio del crecimiento económico. Esta visión pasa por alto diversas formas de situarse en el mundo, las resistencias que laten contra lo hegemónico. En Colombia se ha resistido a la desigualdad y la violencia que ha impuesto este orden mundial desde diferentes formas de habitar, pensar, proponer y actuar. La Caravana Artivista es un colectivo feminista y juvenil que propone generar diálogos y encuentros itinerando por distintos territorios. En cada experiencia propone acciones específicas para resistir en colectivo a problemas comunes. La caravana ha recorrido territorios del suroccidente colombiano, dialogando con diversos liderazgos para denunciar violencias y narrar sus resistencias. Participaron en una caravana humanitaria en el Cañón del Micay en Argelia, Cauca. También acompañaron una caravana artística y espiritual en el Pacífico colombiano convocada por el Proceso de Comunidades Negras PCN. Y en el contexto del paro nacional del 2021 ha seguido tejiendo propuestas desde el arte, el cuerpo, la itinerancia, las militancias estéticas y la resistencia creativa. Hola, soy Camila Fernández, soy socióloga y fotógrafa y soy co-creadora del colectivo Caravana Artivista. Bueno, la caravana inicia como una juntanza entre mujeres y surge en este lugar como una oportunidad para financiar un proyecto y nos sentamos a pensar cómo integrar apuestas distintas que tenemos en el norte del Cauca y en el sur del Cauca, en el sur con campesinos, en el norte con jóvenes afro, y empezamos en este momento como a cocinar una metodología que permita dialogar en la diversidad, que permita aprovechar un recorrido, digamos como una metodología itinerante, juntar formas de resistencia, juntar paisajes distintos, miradas, organizaciones sociales y reconocernos a nosotras también dentro de esta diversidad que dialoga como mujeres, como investigadoras, como feministas. Entonces, digamos que en un primer momento fue un proyecto, a medida que pasó el tiempo se volvió como una necesidad hacer sostenibles estas acciones, con financiación, sin financiación, y en ese momento se empieza a construir más como un colectivo feminista, juvenil, que trabaja, digamos que muy distinto según el lugar en el que está, si es urbano, si es rural, si es por la defensa de la vida, si es por los derechos humanos, y empieza a tomar caras distintas según los momentos a los que nos enfrentamos como país, a los que nos enfrentamos como colectivo. Entonces eso es la caravana. El desarrollo es un concepto que está en tensión constante, especialmente en un territorio como el nuestro, en un territorio como Colombia. Y si bien tenemos miradas muy diversas y muy distintas dentro del colectivo, hay cuestiones que compartimos. La tensión, digamos, que se encuentra en el desarrollo es una mirada hegemónica que entiende, por ejemplo, los paisajes y los territorios como lugares de extracción, como recursos a explotar, y las formas de vida en estos territorios desde las comunidades y los colectivos que los construyen. Entonces, dentro de estas miradas, por ejemplo, se propone construir una vida que tenga una armonía entre las personas, los seres humanos, el paisaje que habitamos y que nos habita, los proyectos productivos que de muchas formas pueden ser sostenibles y pueden defender los paisajes y las formas de vivir en ellos. Y digamos que como colectivo, muchas de las personas que hacemos parte de él
Somos investigadoras, tanto investigadoras populares como investigadoras de la academia, y la investigación y acción participativa nos ha permitido reconocer que nos paramos en el desarrollo desde abajo, desde las propuestas comunitarias, desde los esfuerzos por construir planes de vida digna, desde las organizaciones sociales que construyen y caminan. Que esta caravana que hicimos con el PCN a Buenaventura es una caravana que a mí me permitió entender que, por ejemplo, el plano espiritual es eh, tan vital como otros planos para resistir a estos problemas que hablábamos ahora, para resistir al conflicto armado, para resistir al despojo territorial, para resistir al desplazamiento, para resistir también a unas violencias patriarcales que han existido ancestralmente en nuestros sistemas sociales. Entonces, reconocer, por ejemplo, la música, nuestro cuerpo, nuestro disfrute, nuestro goce, como formas políticas de construir la cotidianidad como escenario de disputa, digamos, como escenario de participación y como escenario de resistencia. Entonces, lo que tenemos que aprenderle al Pacífico como caravana y como personas y como país en un momento de estallido social es que frente a estos despojos y a estas extracciones y estas violencias siempre hay formas colectivas de resistir y de proponer la permanencia digna en los territorios. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del río Atrato como el primer río del mundo sujeto de derechos, o las propuestas en las que los territorios colectivos salvaguardan los entornos y proponen formas de vida entre pues, las comunidades y los territorios de una forma que no es explotadora y extractiva, pues son propuestas que hay que reconocer como parte de lo que como país podemos aportar incluso a las luchas de justicia climática en el mundo. Por ejemplo, las guardias campesinas, las guardias cimarronas y las guardias indígenas han sido una propuesta de soberanía de la seguridad y de soberanía también de las formas de entender el desarrollo y de cuidar los territorios. Que en este momento, después de lo que hablamos ahora del estallido social, pues tenemos mucho que aprenderle desde las ciudades a los territorios rurales que han sufrido pues las violencias de conflicto armado y las violencias del modelo de desarrollo imperante en el país. Y digamos que es muy importante reconocer que hay un diálogo entre lo urbano y lo rural, incluso en las violencias, que las personas que llegan a Buenaventura muchas son desplazadas, así como las personas que habitan grandes ciudades, grandes epicentros que reciben poblaciones, pues son personas que han sido desplazadas de otros lugares, y que Colombia es un país que tiene unos desplazamientos muy altos. Entonces en las ciudades se refleja mucho de estos conflictos, pero también en las ciudades se refleja mucho de estas resistencias. La gente no llega solamente con su ropa y su maleta, la gente llega con todas sus prácticas, todas las generaciones que le acompañan. Y digamos que reconocer esto fue reconocer también que en las ciudades, y que desde nuestro lugar de enunciación en este momento, en mi caso en Bogotá, pues hay que resistir en lo cotidiano también, y que no hay que participar solamente en espacios políticos que están, digamos, en organizaciones sociales rurales, sino que acá también se está cocinando la transformación, y que aquí también estamos construyendo y una idea de país, y esto lo vemos otra vez de nuevo en el paro. Estamos construyendo memoria. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, tumbar una estatua? Tumbar una estatua es reconocer que hay algo que queremos quemar para que renazca otra cosa, y que es pedagogía, y que qué historia nos representa y qué historia representa esa estatua. Entonces, digamos que hay unos diálogos muy interesantes entre lo urbano y lo rural, que hoy pues más que es más evidente que antes, pues tiene unos anclajes que podemos ver incluso en las calles de las ciudades.
desde que empezó la caravana hemos intentado, digamos que construir una propuesta en la que se dialogue en la diversidad, reconociendo que hay unas resistencias muy diversas a problemas comunes, que son estructurales, que nos atraviesan a todas y a todos. Entonces está, por ejemplo, la explotación y el extractivismo, está el patriarcado y las violencias de género, hay violencias de conflicto armado, hay clasismo, hay racismo, y frente a estos problemas comunes encontramos una diversidad impresionante, infinita de formas de resistencia, tanto desde lo cotidiano como desde propuestas organizativas que llevan años cocinándose. Y entonces digamos que la apuesta precisamente es la de ponernos en diálogo, ¿no? Sentarnos, encontrarnos, cocinar ideas juntos, construir en red formas de participación política que sea diversa, y digamos que en esta apuesta reside la posibilidad de caminar en colectivo y de construir los mundos y territorios que queremos vivir, los que merecen la pena ser vividos, los que los que nos dan ganas de caminarlos y contarlos y construirlos. Siento que, por ejemplo, hablando como investigadora y hablando como, desde mi proceso formativo, nos han enseñado a pensar en estructuras, a pensar como en la transformación social como una cosa macro y como una cosa incluso a veces teórica y abstraída, de las cosas más cotidianas y más concretas, pero en mi experiencia yo creo que lo vital es recuperar la capacidad de soñar, porque en la capacidad de soñar reside la posibilidad de construir estos mundos y de decir cómo es que vivimos ahora, cómo es que queremos vivir y qué herramientas son necesarias para construir estos caminos que nos permitan caminar en colectivo hacia esto que decimos territorios o vidas dignas, que merezcan la pena ser vividas, o como diría la gente negra del PCN del Pacífico, cómo vivir sabroso, cuál es la vida que merece ser vivida y qué significa vivir sabroso. Entonces creo que soñar es como soñar en colectivo, es como eso que es vital para construir esas transformaciones, porque es poder tener un horizonte de sentido colectivo y común. Siento que el tema de organizarse es un tema que siempre se entendió como muy vital, como las organizaciones sociales son las que movilizan las transformaciones, y es así, pero también es de muchas otras formas. Entonces, digamos que otro de los muchos aprendizajes de este momento del paro y del estallido es que no solo las organizaciones movilizaron, que muchas de las acciones fueron espontáneas y fueron mucho más sostenidas y poderosas que la capacidad que tienen ciertas cabezas de pensar una transformación, y que digamos que todo trasciende como los esquemas que hemos entendido, incluso en la política. Pero digamos que organizarse también en algunos casos resulta siendo pues muy importante, muy vital para encontrar indignaciones compartidas, para encontrar estrategias de cocinar ideas y cocinar caminos, abrir caminos con otras personas que tienen una visión de mundo parecida. Y creo que hay que tomar los momentos de crisis y de incluso pues indignación, rabia, tristeza, para caminar junto a otras personas que digamos que estén en la misma apuesta de construir mundos distintos. Y creo que eso es como por donde se empieza, ¿no? Preguntarse con quién construir y cómo hacerlo, y simplemente buscar el lugar, si es desde la academia, la producción de conocimiento, si es desde el arte, si es desde lo rural o desde lo urbano. Y creo que incluso eso pasa por lo mismo que hablábamos ahora de reconocerse, y el reconocimiento de sí, de mi forma de liderar y de cuáles lugares en los que quiero, digamos que, meter toda mi fuerza. Entonces, sí.